Hola a todos, bienvenidos a esto que es la tercera fase de la actividad colaborativa de la asignatura Procesos Psicológicos Superiores UDI. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestro equipo de trabajo, el cual está conformado por mi compañera Lisette Arias, Paula Rodríguez, Sebastián Peñuela y quien les habla, Lisette Borrero. Durante el desarrollo de esta actividad vamos a estar hablando de todos aquellos aspectos relevantes que visualizamos en el transcurso del semestre y dentro de ellos vamos a hablar puntualmente de nuestra última actividad y al mismo tiempo vamos a tratar un tema muy importante que también nos ayuda en esta formación profesional y son las funciones ejecutivas. Así que para ello, pues igual vamos a describirlas de manera muy sencilla. Estamos hablando pues igual dentro del contexto de la psicología. Es muy claro que como psicólogos también debemos formarnos en los procesos biológicos, en los procesos también de neuropsicología, que ya está pues inmerso todo lo que es el tema biológico de la conducta, y es por este motivo que las funciones ejecutivas pues igual entran a jugar un rol muy importante y es pues igual porque son consideradas habilidades cognitivas que nos ayudan a nosotros a poder entender cómo funciona la parte cerebral, cómo funciona pues igual este aspecto tan relevante y una vez comprendido este tema, poder entender cómo se diseñan todos estos planes, cómo se establecen las metas, cómo los seres humanos pues pueden autorregular el comportamiento y hasta cierto punto también cómo podemos controlar todo lo que es este proceso de aprendizaje. Entonces, en un sentido muy amplio, pues podemos conversar que las funciones ejecutivas son definidas como rutinas responsables de monitorear y de regularizar lo que es el proceso cognitivo y de esta manera, una vez que está regulado, pues poder llevar a cabo todo lo que son estas tareas complejas para que podamos comprender el tema de una manera más amplia y al mismo tiempo toda la apertura que tiene este tema. Le doy también la bienvenida a mi compañera Lisette. Lisette, bienvenida. Eh, Estamos prestos pues también a tu aporte. Gracias, Lizeth, por su aporte. Bueno, seguimos este hilo de las funciones ejecutivas y desde mi punto de vista, la importancia de las funciones ejecutivas, entendiendo que las funciones ejecutivas son las más complejas ejecutadas por el ser humano, las cuales son soportadas por la corteza prefrontal, ayudando al control y regulación, planeación del ser humano. La corteza prefrontal derecha está presente en la construcción y diseño de objetos relacionados con el material visual y la aparición del humor. Y la corteza prefrontal izquierda está presente en los procesos de planeación secuencial, fluidez verbal, flexibilidad mental, información verbal, material verbal y codificación de memoria semántica. Y la corteza prefrontal dorsolateral está involucrada con el control de los procesos complejos cognitivos, tales como es el pensamiento, el lenguaje, el control ejecutivo, y se involucra con la memoria de trabajo, incluyendo responsabilidad en la planeación motora, organización, regulación y flexibilidad mental. Tenemos en cuenta que las funciones ejecutivas se caracterizan por posibilitarle al ser humano independencia, de que todo funcione acorde y permitirle el control en todo su comportamiento y la forma en que aborda cada situación de manera satisfactoria. Los problemas o fallas que presentan estas funciones ejecutivas se ven reflejadas en el déficit de la aplicación y el uso del juicio, la pérdida de la conciencia en el orden de eventos, la disminución en el uso de las pautas de guías de la conducta, pérdida en la inhibición de respuestas, trastorno motor de la pronunciación y disfasia motoria transcortical. Explicando de esta manera, les voy a dar más puntual las funciones ejecutivas que involucran. Bueno, empezando con planeación, identifica y organiza los elementos para realizar y cumplir una meta. La volición determina las necesidades y deseos del ser, adoptando una conducta independiente con la capacidad de organizar, formar y guiar intenciones sobre la misma. ¿Cuál es la memoria de trabajo? Controla el procesamiento consciente, posee dos subsistemas que almacenan temporalmente la información fonológica y visoespacial. Con la memoria de trabajo se implementa el almacenamiento a corto plazo y su relación con la memoria a largo plazo.
La memoria de trabajo también se relaciona con la capacidad de retención, de controlar la atención, de comprensión del lenguaje, la lectura, nos facilita el entendimiento de las matemáticas y el aprendizaje de las mismas. Sus contenidos se actualizan constantemente. El control inhibitorio es la capacidad de controlar las respuestas impulsivas para dar paso a la capacidad de generar conductas alternas. La fluidez verbal es la capacidad para recordar respuestas adecuadas ante un estímulo determinado en un tiempo concreto. Flexibilidad cognitiva es la destreza que permite al ser humano adaptarse al cambio y ser resiliente frente a los cambios. Monitorización es la capacidad de sustentar el interés sobre la labor que portamos frente a un tema de interés. Y acción productiva es la capacidad para trasladar la intención y el plan de acción, la cual requiere iniciación, mantenimiento, cambio y detención de secuencia de una conducta compleja. Seguimos con la cognición social, cómo está involucrada con las funciones ejecutivas. La cognición social es un aspecto importante en nuestra vida, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza y no puede vivir sin interacción, aunque el componente neurológico también es importante en el objeto del estudio. Podemos explicar que el ser humano actúa y realiza tales formas. La cognición social es una habilidad fundamental para todo ser humano, debido a que la interacción social es la capacidad de reconocer la presencia de los otros, establecer relaciones afectivas, reconocernos como miembros de un grupo social, entendernos y anticiparnos ante acciones de los demás para responder a ellas. Con esto le doy paso a mi compañera Paula Rodríguez, ampliando un poco más este tema. Muy buenas noches, compañeros y docentes. A continuación, voy a dar mi importancia sobre las funciones ejecutivas. Para mí, las funciones ejecutivas son un conjunto de muchas capacidades mentales que posee el ser humano. Por lo tanto, su importancia con el cerebro es comprender que el recuerdo o la memoria sea práctico y sencillo. Voy a dar algunas explicaciones sobre las funciones ejecutivas en el lenguaje y la resolución de problemas. Un vínculo entre las funciones ejecutivas y el lenguaje es donde se genera un crecimiento destacado sobre la conceptualización en los órdenes o trastornos mentales que posee un individuo. Hablando ya de la resolución del problema, es cuando se une y da como conclusión al manejo de capacidades sobre la solución de un objeto y determinar un imparcial recurso. Y por lo tanto, la cognición social es un grupo de evoluciones cognitivas y sensitivas donde se intervienen ciertos aspectos mentales. Doy continuación a mi compañero Sebastián para lo último hablar sobre el test. Sebastián, Sebas, no tienes prendido el micrófono. Muchas gracias. En lo personal, la importancia de las funciones ejecutivas, más que todo, es que son procesos cognitivos superiores, los cuales nos permiten asociar ideas, movimientos y o acciones simples con el fin de completar tareas más complejas. Nos permiten canalizar información, planificar y controlar emociones, entre otras, lo cual nos lleva a poder desenvolvernos correctamente en nuestro entorno y alcanzar objetivos propuestos. Son indispensables en nuestro día a día. Por eso yo considero que son importantes las funciones ejecutivas. Gracias, compañeros. Sí, realmente sin estas funciones ejecutivas no seríamos capaces de coordinar todo lo que normalmente coordinamos, de hacer los procesos complejos, de tener el proceso de memoria, los procesos de lenguaje que Lizeth mencionaba, y al mismo tiempo, pues igual de resaltar este punto central del cual nos vamos a basar en esta segunda fase de esta exposición, y es el tema que nosotros decidimos tratar. Ya Lizeth hace un momento lo definió, en la memoria de trabajo, un aspecto que como equipo de trabajo nos reunimos, conversamos sobre el tema, estuvimos analizando los trabajos de manera individual que cada uno realizó, y pues fue la decisión unánime de poder trabajar en este espacio sobre la memoria de trabajo, y utilizamos pues igual un test, que fue la manera en la cual hicimos el proceso de cuantificar todo lo que fueron las muestras, los resultados, y de poder dar una respuesta objetiva también a esta pregunta de qué tan importante es la función ejecutiva de memoria en el trabajo. Entonces, esta parte va a ser un poco más conversada, vamos a contar nuestras experiencias,
cómo fue ese primer acercamiento, porque creo que en nuestro tercer semestre es la primera vez que tenemos contacto con un paciente, que podemos hacer un proceso de medición y pues vamos a escuchar como esas diferentes opiniones que tenemos. Entonces, partimos sobre una base que fue el análisis realizado de la función ejecutiva, que fue memoria de trabajo, y partimos también de el instrumento de medición, que fue el test de Tomal, y fue aplicado en una muestra, el test de Benton, y fue aplicada en una muestra pues igual de población relativamente joven. Entonces, los pacientes a los cuales se aplicaron pues igual difieren en edades, y ahí pues vamos a ver también las diferencias que tenemos en cuanto a la muestra. Entonces, quisiera pues primero conocer cómo fue la experiencia, qué resaltamos, cuáles fueron los aspectos positivos, los negativos, qué nos quedó como faltando en este proceso y qué aprendimos también del mismo. Así es, compañera. Escogimos el test de Benton ya que era un test en el cual evalúa la retención visual y está involucrado con la memoria a corto plazo. Todos cuatro utilizamos el tipo de administración A, el cual consiste de 10 segundos de exposición y reproducción inmediata. Cada uno trabajó, lo chévere fue que trabajamos pacientes de diferentes edades, quizás a la hora de trabajar, bueno, me pasó a mí como experiencia, pensé que por ser una persona joven íbamos a estar 100 de 100, yo dije, no, él no va a tener errores, porque es un chico, mejor dicho, súper joven, y no, o sea, pues sí tuvo errores, pues no muchos, o sea, no fue inferiores a los errores esperados según las tablas de el CI mórbido, referenciado con la edad, pero fue chévere aplicarlo, muy fácil también, y cabe resaltar que ese test se puede aplicar desde los 7 años en adelante hasta la edad adulta, y es muy chévere que o sea, así como lo aplicamos, no lo pudieran aplicar para, digamos, mirar cómo tenemos esa retención visual, porque a veces no falla. Sí, y realmente algo que... las funciones ejecutivas, sí. Algo que pude evidenciar, Sebastián, Lizeth y Paula, y fue en el caso de mi paciente, que era un paciente de 30 años, que también influye mucho el tema de la profesión u ocupación. No sé si eso pues igual vaya a repercutir en el proceso general, o si tiene algo que ver con lo que mencionabas antes, que era el tema de la edad, pero podía ver como un paciente de 22 años presenta más de 2 diferencias en el proceso visual, en el proceso de retención de memoria, y en el caso de mi paciente solamente tuvimos una. Era un paciente de 30 años, ingeniero de profesión, pues claramente en los cargos que de pronto se desarrolla, pues tiene que tener una capacidad de memoria mucho más amplia, y realmente fue un error muy sencillo. Entonces, y luego cuando fuimos a ver como ya la revisión general, cuando nos sentamos a analizar esto, y veo que, por ejemplo, la paciente de Paula, que era una mujer mayor, superior a 50 años, presentaba varias diferencias también en el proceso de la revisión del test. Entonces, creo que la edad también tiene una importancia muy amplia. No siempre el que es más joven es el que tiene la memoria más clara, no siempre el que es más mayor pues igual digamos que está peor de memoria. Por ejemplo, en mi caso soy muy distraída, entonces no me apliqué el test, pero no, claramente no sería ético, pero no creo que hubiese tenido muy buenos resultados. Sí, así es, compañera. Nos dimos cuenta de que quizás, como usted lo dice, la profesión influye, pues quizás porque trabaja más las funciones ejecutivas más que otros, pues quizás algunas profesiones son más sedentarias, siempre es la misma rutina, no estimulan esas áreas. Mi paciente es un servidor público, es un dragoneante de la institución del INPEC, entonces pues digamos así como la interacción de él con todas estas capacidades motoras y esto pues no es que sean tan a menudo, entonces también yo creo que influye eso. Paula nos quiere hablar. Paula está ahí pidiendo la palabra. Sí. Sí, compañeras, bueno, comentando pues el caso, sí, mi paciente fue una mujer de 52 años, y lo que sentí que
ella como que sintió más el error, fue como en el error del tamaño de cada figura y o sea, como en la distorsión, si no estoy mal. Por ejemplo, bueno, en el error del tamaño, de ejemplo, dibujar un triángulo, o sea, un triángulo que hace la figura pequeña, sí, ella lo dibujaba más grande. Dice, o sea, igual, o sea, si era grande lo dibujaba pequeño, o sea, como que no tenía eso en mente, qué dramática se le daba a la persona después de la figura, ¿sí? Lo mismo fue en la distorsión era al revés. La distorsión veía, por ejemplo, habían 3 triángulos y en la esquinita un círculo. Sí. Ella dibujaba los 3 triángulos y en la esquina un cuadrado o una raya, o sea, como que no tenían específico esos aspectos chiquitos, sí, que en sí es lo que más vale, o sea, en mi opinión, no sé. Entonces, sí, fue lo que yo más me di cuenta como en el video y en lo que le realicé en el test a la paciente, que era eso, o sea, más que todo fue el error de tamaño y en la distorsión. Yeah. Sebastián, ¿alguna observación? ¿Cómo nos fue? ¿Qué tal fue esa experiencia, esa primera experiencia? Aparte que uno ve el campo profesional así súper lejano porque apenas estamos en tercero, sí, pero ¿qué tal fue esa primera experiencia con un paciente que quería conocer y a mí cómo me fue y si estoy bien de memoria, tengo algún problema? Pues mi paciente fue una chica de 20 años, tuvo buena agudeza visual, en cuanto al tamaño de las figuras estuvo perfecto. En cuanto al test, siento que hubo un momento en el que se distrajo, fueron los únicos 3 errores que cometió. Salvo de esto, ella pues tiene una buena agudeza visual, tiene buena retentiva, lo que llamamos nosotros, que es su capacidad para retener información a corto plazo. Su memoria a corto plazo funciona perfectamente. La profesión de esta chica, bueno, ¿quién lo diría? O sea, no trabaja, no es ingeniera, pero tiene buena capacidad de memoria, o sea, se mantiene ejercitando su memoria a corto plazo con lo que estudia, en donde se desempeña, y pues en lo personal nunca me imaginé aplicando un test de estos, nunca, evaluándolo menos, pero fue una buena experiencia. También pues me gustaría aplicarlo a mí. Siento que pues me iría quizá bien, pero no me quiero confiar, ya que no ejercito pues mi memoria constantemente. Y mira que aquí vemos diferencias, porque inicialmente nuestra teoría decía, no, es por el tema de la profesión, y luego decíamos, no, es por el tema de la edad, pero aquí ya vemos que las funciones ejecutivas se ven de manera individual y independientemente de quién sea esta persona, si realmente las está ejercitando o no, si realmente a diario tiene pues algún contacto directo, o de pronto como lo habíamos dicho, por edad, por profesión, pero no, aquí en este caso y con Sebastián se da un proceso completamente distinto. Entonces creo que también partimos ahora de esa base, es un proceso independiente y puede ser que todos los días uno esté en contacto con cierta situación que le ayude a ejercitarlo, pero eso necesariamente pues no nos va a llevar a dar una generalidad y a poder ubicar de pronto a ciertos pacientes en un rango superior o inferior. Entonces, por mi parte también la experiencia en cuanto al tema de ser mi primer test, de ser mi primer proceso de sentarme a calificar y demás, creo que fue muy gratificante. De por sí he sentido una gran afinidad por este enfoque de la neuropsicología y de todo este tema del estudio de lo que son ya los procesos como un poco más complejos y cómo esto interfiere en que una persona pueda tener un nivel cognitivo de pronto más desarrollado y demás. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, me sentí muy a gusto, al mismo tiempo muy responsable porque pues siempre la persona a la que uno está entrevistando espera como que le dé un diagnóstico que claramente pues en este momento no estamos en la capacidad de hacerlo,
pero pues es la motivación para continuar aprendiendo, formándonos y entender que no estamos frente a máquinas, sino frente a personas que tienen necesidades, que si llegamos a encontrar alguna deficiencia vamos a ser parte de ese proceso de apoyo y pues nada, un reto bastante grande, muy significativo y a continuar formándome igual en ese proceso para ser mucho mejor como profesional. Exacto, Liz. Quizás no fuimos, no por la forma tan amplia de calificar, que era la categoría de errores, ya que pues apenas vamos empezando esta carrera y estábamos, digámoslo así, practicando la evaluación de un test. Cabe resaltar que esa categoría de errores es extremadamente extensa, hay cantidad de tipos de errores por omisión, por error de tamaño, entonces nos fuimos más por las tablas de medición ya postuladas por el CIEI, premórbido y edad, y fue muy chévere calificarla, fue muy chévere realizar un test, y como usted lo dice, con esto queremos más adelante seguirlo haciendo, ¿por qué no? Salirnos de nuestra zona de confort y poco a poco, cuando lleguemos a nuestra ya profesión como tal, ya llevamos unas bases. Es un reto. Claro. Yo creo que con esto damos finalizado este espacio de aportes en la fase 3 de procesos mentales superiores. Claro que sí, Lizeth. Quisiera conocer si alguien más tiene algún aporte o si ya definitivamente damos cierre a la actividad. Yo creo que hemos finalizado. Bueno, chicos, para mí también fue un gusto poder acompañarles el día de hoy. Damos cierre a la tercera fase, procesos psicológicos superiores UDI. Nos vamos a volver a encontrar claramente en el siguiente semestre, en la vida, en todo lo demás, así que a continuar formándonos y que este sea un reto para poder tener un poco más de curiosidad por todo lo que hemos aprendido en esta asignatura. Para todos ustedes un abrazo fuerte y estaremos nuevamente en contacto.